Científicos de renombre están anunciando que debido al aumento espectacular del progreso tecnológico que se incrementará en los próximos años, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, nuestra especie va a evolucionar artificialmente y se convertirá en algo diferente de lo que ha sido hasta ahora. En este ámbito uno se sigue preguntando ¿qué es el ser humano? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Hacia dónde evoluciona? ¿Será posible llegar a la inmortalidad gracias a las nuevas tecnologías que están en camino? Asimismo, para muchos pensadores y personas espirituales o que profesan alguna fe determinada, es necesario que el avance tecnológico tiene que ir acorde con el avance ético y espiritual en la sociedad. Precisamente esta noche nos vamos a centrar en las visiones que hay desde el punto de vista espiritual y de la masonería en torno a estos cambios que se avecinan. Pero, ¿cuál es la visión de la masonería respecto al ser humano actual? ¿Cuál es la visión espiritual de la masonería respecto al transhumanismo? ¿Los actuales avances tecnológicos pueden suponer una desnaturalización de la humanidad? ¿Qué tipo de principios éticos o valores espirituales hay que promover para evitar que estos avances tecnológicos deshumanicen la actual sociedad? ¿Qué tipo de nuevo modelo de civilización promueve o comulga la masonería? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Albert Cortina Ramos, abogado, urbanista, impulsor del proyecto Mejores y Diversos y coautor y coordinador del libro Humanos o Poshumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano de Fragmenta Editorial. Albert Cortina Ramos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido, Albert, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. Y a mí, que te tengo hoy delante. Gracias. ¿Qué tal el libro? ¿Cómo va Humanos y Poshumanos? Pues el debate, como sabes, va generando muchas más visiones y opiniones y bueno, hoy está muy bien tener al doctor Pedro Sánchez con nosotros porque vamos a abrir una nueva visión que hasta ahora no teníamos, ¿no? Qué bien, bueno, pues vamos a presentar entonces a nuestro insigne también el doctor Pere Sánchez Farré, doctor en Historia Moderna y Contemporánea, miembro fundador del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, gran inspector de la Gran Logia de España y venerable maestro de la Logia de Estudios e Investigación Masónica, coautor Coranati de Barcelona, profesor en diferentes universidades de cursos sobre historia de la masonería y de las heterodoxias espirituales y políticas en la Cataluña contemporánea, escritor y coautor también de esta obra Humanos y Poshumanos de Fragmenta Editorial. Doctor Pere Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y felicidades también. No he tenido la oportunidad de darte las felicitaciones en su momento como se las di a Albert Cortina, pero te las doy hoy por ese fantástico libro y trabajo que llevas adelante. Pues gracias, sí. Ha sido un placer poder colaborar en este libro, hacer una mi pequeña y personal aportación. Bueno, nada es pequeño. No, todo suma. Todo suma, ¿eh? Eso sí. Todo suma. No obstante, vaya por delante nuestra felicitación a nuestros dos invitados por el currículum que tenéis los dos. ¿De dónde habéis sacado tanto tiempo para hacer tantas cosas? Bueno, no creas, Pedro. Yo no sé por parte de Pera, que él sí que ha profundizado, él es historiador y lo comentábamos antes de entrar en el programa, ¿no? La visión profunda de un historiador, ¿no? Yo creo que nosotros surfeamos un poco más, ¿no? Vamos tocando diferentes temas y como te he dicho alguna vez, desde la visión del ciudadano que habita las ciudades, de ahí me encontré con esta nueva ideología que podemos denominar transhumanismo, ¿no? Y me pregunté si realmente era solo un movimiento filosófico a favor de un optimismo tecnológico que pretende cambiar al ser humano, o va a ser una cosa más profunda, va a ser una ideología, ¿no?, que nos va a cambiar a nosotros como seres humanos, pero también, y ahí viene mi profesión y mi currículum, como citabas, a la forma en que habitamos las ciudades, a la forma en que interpretamos lo natural, la naturaleza frente a lo artificial o tecnológico. Y bueno, por ahí enlacé mi profesión y mi currículum o formación con el encuentro de un tema que me pareció muy serio abordar, y como no sabía suficientemente, primero lo estudié y después abrí un debate con diferentes personas que o bien lo habían analizado o creía como Pera que podían, una vez preguntado sobre cuál era su visión, aportar una reflexión muy seria, ¿no? Bueno, pues ahí
Son las palabras de nuestro abogado, ¿verdad? De nuestro Albert Cortina, pero Pere Sánchez, doctor, venerable maestro, por otra parte, ¿no? De la Gran Logia de España. Yo no sé si mucha gente sabe lo que significa ser venerable maestro de la Gran Logia de España, ni tan siquiera sé lo que muchos saben de la masonería, ¿no? Un pequeño apunte de masonería en pocas palabras, ¿qué diría? En pocas palabras, sí. La masonería moderna nació en el siglo XVIII como un humanismo de base espiritual, y que ha pervivido hasta la actualidad, que tiene un lenguaje simbólico, que venera a un ser supremo, que es una escuela de perfección también, y por otra parte, bueno, pues un venerable maestro es un director de una entidad dentro de la Gran Logia de España, que es una logia, que es el elemento básico, y que en mi caso se dedica a investigaciones históricas y doctrinales, etcétera, de la masonería. O sea que es como la masonería, es como una especie de club. Sí, si un quieres, movimiento hermético cerrado, abierto. Abierto. El secreto el secreto en realidad no existe, porque es personal, es de tipo espiritual. Lo que sí hay es una discreción y un hecho que no es solo masónico, y es que si tú no formas parte de la masonería, no puedes participar del ritual, los trabajos de una logia. Ya está. ¿Una logia, entonces, qué es exactamente? Es el elemento básico de la masonería. Es decir, los masones se agrupan en logias. En centros. En centros, sí. Es una organización básica donde hay un director, que es un venerable maestro, y otros cargos que dirigen la logia, dirigen el ritual. Se ejecuta el ritual cada 15 días o cada mes. Y ahí tenemos lo que es la masonería, la base de la masonería. Luego hay las grandes logias provinciales, la Gran Logia Nacional, en este caso Gran Logia de España. Así está organizada y tenemos un presidente que es un gran maestro, el presidente de la Gran Logia de España, que se elige cada 4 años de forma democrática entre todos los miembros que tienen el grado de maestro. Y dentro de esos grados supongo que hay también un cierto escalafón, ¿no? Hasta el grado 33, por ejemplo. Bueno, ¿no? En la masonería tiene organizaciones colaterales. La masonería, el tronco esencial es la masonería de los 3 primeros grados, aprendiz, compañero, maestro. Y ahí se acaba. Luego, si tú quieres profundizar, ver otros aspectos de este poliedro, otras caras, entonces, pues yo haré el Royal Arch, yo me voy a apuntar a los grados filosóficos, etcétera. Es decir, ya hay diferentes posibilidades, pero ya es algo colateral. Es colateral. O sea, la masonería propiamente, el tronco y la raíz, son esos 3 primeros grados. Pero ¿y cómo se llega, por ejemplo, a ser un gran maestro de una logia o un gran maestro de las logias de todas? Nacional, el gran maestro es nacional. Sí. Se llega pues por el trabajo, por el trabajo estudio personal, evidentemente por la aceptación de los demás miembros y el reconocimiento de la labor de esa persona, de ese hermano, que todos somos hermanos, y en definitiva, si por vocación, interés personal, pues él le puede aportar algo especial y diferente o algo importante a la masonería, pues puede, digamos que va subiendo en el escalafón, digamos así. Pero siempre, claro, la base es democrática, porque ha de ser votado y son legislaturas de 4 años, como en la política. ¿Tiene tanta fuerza la masonería aquí en España como, por ejemplo, en Estados Unidos? No, que va. Aquí no. La masonería es muy minoritaria, muy débil y mal comprendida. En Estados Unidos hay ahora menos, pero hay casi 2 millones de masones. Aquí en España hay 4.000, tal vez. 4.000 masones. Poquitos. En todo el estado, o sea que nada. Y es cierto, Pera, que está asociada la masonería a cargos importantes del gobierno, cargos políticos. Esto ocurrió durante la Segunda República.
pero no. Y esto ocurrió en Francia también, bueno, creo en Estados Unidos, porque la masonería forma parte de la cultura, de la cultura no política, sino de la sociedad y de la cultura de ese país. Porque entonces, digamos, en Estados Unidos los masones ponen en su currículum para ir a solicitar trabajo, ponen, pues yo soy masón en tal logia y lo puede usted comprobar. ¿Ah, sí? Es decir, yo no ni robo ni mato, soy buena persona y tal. Claro, soy una persona buena, Sí. con antecedentes buenos. Sí. ¿Cómo son los tres pilares Es como tener bueno, con los que se fundamenta un masón, ¿no? El masón es una persona de buenas costumbres. De buenas costumbres. Y bueno, y que respeta este principio y que cree en un principio superior. Y básicamente es a partir de ahí y que acepta las leyes y los principios de la masonería. Antes hablabas de ese ser supremo, antes hablaba Sí. Albert de esa ideología que él comentaba desde ese momento que empezó a investigar en estos humanos del futuro, ¿verdad? En lo que vendrá y se ha fomentado, bajo ese fundamento de decir, bueno, es un pensamiento, es una filosofía de vida, es una idea, es una ideología, una idea que yo tengo ahora que va camino a un conocimiento, a un estudio, pero tú hablas de un ser supremo también por otra parte. Sí. El ser supremo, por ejemplo, para vosotros, porque desde el punto de vista de la masonería creo que entendéis al hombre como un ser finito, pero que tiene deseos infinitos, ¿no? Sí, bueno, no, esto es, una cosa es la masonería y otra cosa es el masón que ahora habla, que yo además de masón soy otras cosas, pero bueno, yo expongo mi postura, mis ideas y puedo explicar lo que es la masonería en general, porque la masonería no tiene ideología, simplemente acepta a todas las personas de espíritu tolerante. Digamos que si hay un dogma en la masonería es la tolerancia. Y como la masonería es un humanismo y es un humanismo de base espiritual, claro, si tú crees que la humanidad se ha hecho así, que el caos produce orden y que Windows se hace solo, que no hay programador, pues entonces sí, claro, pero no es el caso. En la masonería tradicional, cuidado, porque hay otras masonerías donde hay ateos, agnósticos, etcétera. La masonería ortodoxa mayoritaria en el mundo es un humanismo de base espiritual. Entonces, ¿qué dice la masonería de los avances tecnocientíficos? Que en todo caso, respetar al hombre, al ser humano y a la dignidad del ser humano. Y hasta ahí nada más. Luego cada masón, depende de su ideología, de sus creencias, etcétera, pues digamos desarrolla ese principio básico. Porque O sea, la que masonería cada uno es un tiene, humanismo. cada masón tiene su propia ideología. Ah, claro. Su fe. Bueno, en las logias conviven en Madrid, aquí en Barcelona, pues gente que son de derechas, de izquierdas, de centro. ¿Y cómo se convive? Porque, claro, si vemos que ya fuera, no dentro de un club o de un círculo hermético o no hermético, vemos como la gente se pega en la calle cuando tiene ideas dispares, teniendo ideas dispares y perteneciente a un núcleo tan cerrado como es la masonería, ¿cómo se mantiene esa fraternidad, esa igualdad entre compañeros, ¿no? Porque claro, si uno es budista, el otro es hinduista, si yo creo que mi credo es mejor que el tuyo, si yo soy católico, cristiano, evangelista, Así. y no os pegáis de bofetadas. No, ¿por qué? ¿Cómo se ¿Por mantiene qué? esa Pues buena porque, relación? Pues porque está prohibido hablar de política y de religión en las logias. Está bien. Se respeta y nunca en una discusión dentro de la logia, en un debate, no discusión, nunca se desautoriza a nadie que haya hablado y que haya expuesto sus ideas. En todo caso se puede complementar, ofrecer otra perspectiva, pero nunca tú no tienes razón, yo sí. Esto en la masonería no existe. Qué bien, qué interesante. Podríamos trasladar ese discurso a la sociedad actual, ¿no? Sí, no estaría Empezando mal, ¿no? por los políticos, ¿no? Al ver, ¿no? Hombre, y tanto, Sí. ¿no? El espíritu de la masonería en lo social es el espíritu del pacto y de la tolerancia. Tolerar al otro aunque no piense como tú, aunque no crea como tú. Tolerancia siempre dentro de un marco de respeto a la dignidad humana y ya está. Vamos, que tu libertad no empieza cuando la mía acaba. Hay que... Sino tu libertad empieza cuando empieza la mía. Sí, es que no se trata de contraponer libertades, sino de conciliar, de armonizar.
finalmente lo que predica la masonería es una sociedad armónica donde se respeten todos los intereses, se respeten todas las ideas y todas las ideologías y doctrinas que no atenten contra la dignidad del ser humano. Y nada más. Luego yo como soy de tradición católica hermética, digamos así, por decirle algo, pues claro, ante estos desafíos actuales nos quieren convertir en robots o no, o qué va a ser de nosotros y de este mundo según ciertas propuestas. Ahí la masonería no simplemente dice respeto a la dignidad del ser humano. Eso hay que llenarlo de contenido. Católico hermética, perdóname, pero no lo había escuchado nunca, lo de católico sí, pero hermético no. Es que no sé cómo decirlo. ¿A qué te refieres? ¿Que eres más papista que el Papa? No, al revés. No, yo no soy papa, ni me cae bien este papa a nivel social. Sí. Teológicamente no es lo suyo. Sí. El anterior papa era más teólogo. Era más teólogo. Sí. Este tiene su función social, pues bueno, hará su papel. Si le dejan, pues no está mal lo que está haciendo, pues está bien. Yo estoy en la tradición católica, pero dentro de, claro, lo que llaman el esoterismo tradicional, el esoterismo, que es un término muy manoseado y muy degradado, es decir, vayamos al verdadero ecumenismo. Yo desde mi cristianismo puedo ser hinduista, islámico, budista, porque voy a la raíz. El ecumenismo que no se basa en la raíz, porque como solo hay un Dios como decías tú, evidentemente vamos a ver qué dice en realidad la Biblia, qué dice en realidad el Corán, qué dicen los Upanishads. Pues dicen lo mismo, en sánscrito, en latín, en hebreo, en griego, lo mismo. Hay un Dios solo y este Dios está sepultado en cada uno de nosotros y vamos a ver cómo salimos de aquí. Bien, no sé si lo tengo claro yo el tema, si lo he entendido bien lo del católico hermético, entiendo que quieres decir que no estás abierto a nuevas posibilidades que la Iglesia nos ofrezca en el día de hoy, o no, que todo lo contrario. Sí. No, es que la Iglesia, lo que nos ofrece la Iglesia está al nivel de las iglesias, pero hay otras. El fenómeno iglesias. Espiritual, es decir, la condición espiritual del ser humano, se traduce socialmente y espiritualmente en dos estructuras básicas, la Iglesia y la escuela. La Iglesia es para todos y debe existir porque es la posibilidad para toda la humanidad de salvación. Pero claro, si crees en Dios, claro, este discurso no tiene sentido. Y luego está la escuela. Y la masonería forma parte de la escuela de la humanidad, que hay muchas escuelas, ha habido siempre, porque el ser supremo, para una minoría. Pero hablamos del mismo ser supremo que... Exacto. ¿Sí? El gran arquitecto del universo es el Dios. El Dios en el hombre, el Dios, único Dios que hay para cristianos, católicos, budistas. El término es platónico, no es cristiano propiamente, es platónico, gran arquitecto del universo. Y ya se creó este término para que era el menos contaminado de teología, para que las religiones del libro, sobre todo judaísmo, cristianismo, y también Islam pudieran acogerse y aceptar ese principio no contaminado de teología. Platón no las tenía todas, ¿eh? ¿Ah, no? Platón no las tenía todas, y más cuando vemos y observamos el mito de la caverna, ¿verdad? Cuando piensa que lo que hay fuera son monstruos, que la sociedad es mala y hay que quedarse ahí, y al fin y al cabo eran sombras. Es una metáfora, sí. Bueno, sí, pero... Sí. El mito de la caverna te dice que todos estamos en una caverna, sí, y no vemos la verdadera realidad. Sí, vemos sí, reflejos en el fondo de la caverna y creemos que eso es la realidad. Pero a mí me lleva eso un poco al miedo, doctor. Sí, no, a pensar que lo que hay fuera no me atrevo a salir porque no sea que me devore. No, es al revés. Es al revés. Es el que sale contempla la verdadera realidad. Sí. Entonces cuando vuelve y les explica a los demás, dice, oye, que esto es todo vida. Esto es maya, como dicen los budistas. Claro, que fuera y vida. Esto, claro. Y entonces la verdadera vida está para aquel que recibe este don de experimentarla. Sí, no, si Platón es el que sale, pero los que están dentro viven nosotros encerrados en el miedo. Bueno, sí, el miedo es un elemento esencial y además si se explota bien se domina la humanidad a través del miedo.
tema interesante con el que empezamos esta tertulia esta noche. A ver, habla del miedo, el venerable maestro, ¿no? Yo no sé si el día de mañana el miedo también seguirá siendo una figura importante para la gente que nos preceda, ¿no? El día de mañana, ¿cómo lo ves? Bueno, antes de responderte me ha hecho gracia porque, claro, lo del mito de la caverna y tal, no sé, luces en la oscuridad. Sí. No sé si te inspiraste ahí, pero estaba imaginándome la oscuridad de la caverna, ¿no? Y sí, ese salir fuera de la caverna. A lo mejor ahora con las nuevas tecnologías lo hacemos por los micrófonos y en tu programa que da luz, sí, señor, en la oscuridad, ¿no? Y efectivamente, seguramente la oscuridad es el miedo, ¿no? Y también con el doctor Sánchez veníamos hablando antes de esta saga de películas de Star Trek, ¿no? La Guerra de las Galaxias, donde al final siempre es lo mismo, ¿no? Es decir, esas luces en la oscuridad, esa fuerza del bien que intenta vencer a las fuerzas oscuras del mal o del miedo. Porque en definitiva supongo que buena parte de la raíz de ese mal, ¿no? Que tenemos en nosotros mismos, en la sociedad, viene dada básicamente por ese miedo a ser seres luminosos, ¿no? Y seguramente sí, que algunos pretenden que nos mantengamos en la caverna, en la oscuridad y en el miedo, ¿no? Y cuando se tratan temas novedosos de progreso como el que nos ocupa, ¿no? El de, bueno, qué papel deben de realizar esas nuevas tecnologías emergentes, ¿no? Que además las creamos nosotros con nuestra propia habilidad, nuestro conocimiento, ¿no? Somos no esencialmente seres tecnológicos, ¿no? Porque somos otra cosa, y lo podemos ir comentando a lo largo de la sesión hoy, ¿no? Pero sí que tenemos unas habilidades, una facilidad de crear herramientas, tecnologías para mejorar nuestras condiciones ambientales, de entorno, ¿no? Porque el transhumanismo, ¿exactamente qué es? Nació, como te comentaba anteriormente, como una corriente filosófica de pensamiento, ¿no? Ellos denominan a veces un nuevo humanismo, ¿no? para el siglo XXI. Por eso también a veces suena a ideología antigua, ¿no? Hemos visto muchas maneras de aproximarse al ser humano a lo largo de nuestra historia que nos recuerdan algunas de las aspiraciones del transhumanismo para esta nueva humanidad, ¿no? Y fijaros que incluso el término nueva humanidad es viejo, ¿no? Pero que, como todo, tiene esas luces y oscuridades, ¿no? Sí que hay un anhelo luminoso de mejorar al ser humano, ¿no? De aumentar el proyecto de perfeccionamiento de la humanidad en su conjunto, ¿no? Pero a veces da la impresión que se equivocan o la dirección hacia la que apuntan, que es las tecnologías, la base artificial, ¿no? Como la gran herramienta o el gran camino de perfección en el que el ser humano del siglo XXI se puede agarrar para cambiar la evolución y por tanto incluso nuestra propia naturaleza, ¿no? Y cambiando la naturaleza que es bidimensional, como estábamos diciendo ahora, y eliminando el sufrimiento, el miedo, las capacidades que ellos dicen, ¿no? Que nos dificultan alcanzar esa perfección, y eso realizándolo a través de nuestras propias habilidades en ciencia, en tecnología, alcanzaremos, si quieres, un nuevo paraíso terrenal, ¿no? O galáctico, ¿no? Porque algunos plantean el que esto se producirá no en nuestro confinamiento en el planeta Tierra, ¿no? Que a veces alguna corriente transhumanista da casi como perdido, ¿no? Sino dando un salto hacia el propio universo como humanidad, ¿no? Esa nueva humanidad se perfecciona a través de las tecnologías emergentes, ¿no? Pero tiene su punto puesto en que la inteligencia, dicho así, conquistará el universo. O sea, el transhumanismo sería la evolución del ser humano, con lo que eso aporte. O sea, si tiene que utilizar tecnología pues para implementar pues una memoria con más capacidades, y necesita pues tener un brazo más fuerte porque ponen una ortopedia interesante, pues será eso. Sí, esa es una visión de nivel 1, ¿no? Cuando antes hablabas de que en la masonería hay como diferentes grados y niveles, cuando abordas una ideología, corriente de pensamiento compleja como
cómo va a ser el transhumanismo a lo largo de los próximos años, porque el debate aquí en España todavía es pobre e inicial, ¿no? Pero la corriente en el ámbito anglosajón, no sé por qué el ámbito anglosajón y Gran Bretaña alumbran siempre grandes corrientes de pensamiento, ¿no? Antes hablabas de la masonería y la importancia que tiene en el mundo de Estados Unidos, pero supongo que de Inglaterra como base, ¿no? Sí, es decir, la visión que tiene el transhumanismo del ser humano, ¿no? Es basada básicamente en una evolución artificial, tecnológica, porque cree, y tal vez tenga razón, que en los próximos años nuestras capacidades de aumentar hibridándonos con la inteligencia artificial y con otro tipo de tecnologías convergentes, ¿no? Nuestra propia naturaleza natural con esa artificial dará un salto, que es lo que denominan algunos la singularidad, ¿no? En el que no nos reconoceremos ni a nosotros mismos, ¿no? Porque esa evolución será exponencial y de un grado muy superior al que conocemos actualmente. Esa es la nueva era poshumana. O sea que si nos congelaran hoy porque tenemos un problema genético, tenemos una enfermedad y nos resucitaran, entre comillas, dentro de 1 siglo y medio, no nos conoceríamos ni conoceríamos en qué humanidad estamos. Habría cambiado el pensamiento, las ideologías. Sí. A lo mejor no hablaríamos de un ser supremo, hablaríamos de una máquina como ser supremo. Claro. Sí, hasta ese punto llegaríamos. Pero fíjate que ahí sí que está el contraste con lo que puedan pensar estas escuelas de conocimiento o de espiritualidad que planteaba Pera, ¿no? Yo cuando le fui a buscar, creo que fue un día diciendo, oye, Pera, ¿cuál es la visión de un humanismo como la masonería, de base ética? Y yo le quería enfocar el tema por ahí, ¿no? Sobre una corriente como la masonería que yo tenía entendido, ¿no? Que tenía esa raíz humanista basada en la ética, ¿no? Los valores, sí. En los valores, ¿no? En ese pulimiento, sí. ¿No? Vosotros decís la piedra, ¿no? Mi padre es escultor, ¿no? Piedra filosofal. Y entonces me estaba imaginando esos masones que construían catedrales y hoy en día esas personas que buscan el perfeccionamiento interior y exterior en la sociedad, ¿no? Como escultores, pulidores de esas capacidades que tenemos y que se nos vienen dadas, ¿no? Y le fui a buscar un poco a la hora de centrar el debate y el libro, precisamente porque pensaba que su texto, ¿no? Su magnífico texto en el libro, es uno de los más comentados, yo creo, iba a ir por ahí, por la ética, por el humanismo, ¿no? Por incluso como hablamos de inteligencia, pues el tema del entronecimiento de la razón, ¿no? Y claro, quedé muy sorprendido, ¿no? Cuando, y lo has visto al principio de vuestra charla hoy, ¿no? Cuando Pera Sánchez, casi su fundamento por el cual aborda esta nueva corriente de pensamiento que es el transhumanismo es desde la trascendencia, desde esa trascendencia que tiene como condición natural el ser humano y desde la espiritualidad, ¿no? Permíteme, Albert, Pera, a mí hay un apartado en ese transhumanismo que me da un poco de miedo. Y desde el punto de vista de que uno ve, se documenta para el programa y además le gusta la ciencia ficción, le gusta el cine y ve cosas, ¿no? Y ve como que a veces la mente se adelanta al tiempo y es curioso porque ¿quién le diría a Julio Verne que el hombre llegaría no a la luna, sino iría más lejos, ¿no? Y que plantearíamos ciertas cosas que luego Spielberg nos muestra hoy con otras naves que, bueno, más o menos ya empiezan a parecerse a las que tenemos. Quiero decir que vamos adelantándonos al tiempo. Pero dentro de ese transhumanismo, lo digo por la mente propia de cada uno de nosotros que va más allá, ¿no? Que somos como muy visionarios, ¿no? ¿Llegará a todo el mundo ese transhumanismo? Antes hablábamos del miedo. Y a mí me da miedo de que no ese transhumanismo, esa forma intelectual, esas capacidades de poder regenerar organismos, mentes, pensantes, etcétera, llegue a todo el mundo o solamente a colectivos adinerados, a colectivos importantes y que no haya en diferentes escalas, unos que vivan fuera de la caverna, que vivan con todos los formatos posibles y otros que se queden dentro como diciendo ese otro mundo es horroroso, hemos perdido todo y el ser creador es una máquina. Bueno, yo diría, vamos al principio. ¿Qué propone el transhumanismo? Y hay un partido transhumanista en Estados Unidos. ¿Qué propone? Es decir, que el destino de la humanidad es desaparecer y convertirse en una máquina.
La evolución humana, porque evidentemente no hay Dios, entonces el planeta, la vida nos pertenece. Nosotros no hemos heredado nada, nosotros no hemos heredado la vida. No, nosotros nacimos propietarios de la vida. Somos los propietarios, es decir, somos Dios. Sí. Entonces vamos a hacer lo que queremos, porque es que somos Dios. Entonces, no hay límites. No hay límites, no hay nada sagrado, la naturaleza es un instrumento más a nuestro servicio, no tiene vida en sí misma, sino nosotros podemos hacer con ella lo que queramos, lo mismo que con el ser humano. Entonces, claro, el objetivo es, en esa evolución que ellos imaginan, la humanidad carnal, la humanidad que conocemos, eso es una etapa, además una etapa bastante deficiente de la evolución infinita del ser humano. Y eso es una quimera, y eso es una fantasía, pero es una fantasía que puede hacerse realidad. Y depende del ser humano, depende del propio ser humano que se ponga unos límites de acuerdo con unos valores éticos. Como decía San Pablo, que yo cito aquí, sí. Decía San Pablo, todo lo puedo, pero no todo me conviene. Y hace más de 2000 años de eso. Porque el ser humano es el ser humano siempre. Y siempre ha sabido que hay un peligro. Pero evidentemente no se trata de renegar de la ciencia, no mucho menos. En fin, lo que hace Albert Cortina y lo que hacen muchos, digamos, desde el ámbito de la ciencia, de la técnica, es una aportación humanista para dar conciencia a la ciencia. El peligro es cuando la ciencia carece de conciencia y solo obedece a los grandes poderes económicos, opacos siempre, que tienen un solo objetivo, el lucro y el poder. Pero la ciencia nada más. Nunca ha tenido conciencia. La ciencia no es mala. No, pero la ciencia puede estar debe estar al servicio del hombre, no al servicio del poder económico. Y poderoso caballeros don dinero. Caballero don dinero. Sí, exacto. Entonces, hay que partir de que la vida no nos pertenece. El ser humano no es un conjunto de habilidades, porque incluso el concepto de inteligencia está degradado. Entonces, inteligencia es como un conjunto de habilidades que hacen al ser humano humano, no. El ser humano es el Homo habilis, es el Homo technologicus, forma parte de su naturaleza la tecnología, pero tiene una conciencia que es suprahumana. O dicho de otra manera, somos humanos porque dentro de nosotros hay el verdadero hombre. Por eso somos, y de ahí el humanismo. Pero, entonces, profesor, claro, no todo puedes, si no sacrificando la naturaleza y la condición humana, tú no puedes hacer todo, digamos así. Pero tú crees que al ser humano la palabra no es fundamento ni condición, sino es que no sé exactamente cómo calificarlo. Llevamos, desde que hablas del Homo habilis, ¿no? Sí. O sapiens, es igual lo que somos ahora, ¿no? Los años que tengamos ahí, somos lo mismo, no hemos cambiado apenas nada. Desde el punto de vista filosófico seguimos errando en las mismas historias, antes hablamos del miedo, pero podemos hablar de las vanidades, podemos hablar de las envidias, del orgullo, de la soberbia. Es algo que parece que es genético en el ser humano. Estará ahí y vendrán 2000 y 3000 años y seguiremos siendo los mismos, con los mismos pensamientos, y seguiremos hablando de los presocráticos como si fuera la panacea, porque no la pondremos en práctica. Entonces, de verdad, a lo mejor sí, con el transhumanismo que habla Albert, ¿no? Nos ponen un chip en la cabeza y nos convertimos de la noche a la mañana en seres espirituales con don de la solidaridad y del humanismo, cosa que hoy creo que adolece esta sociedad. Eso lo aprenderemos. Es decir, la verdad, hay dos evoluciones. Una es espiritual y la otra es social y tecnológica. La exterior es social tecnológica, pero ha de estar fundamentada en una evolución ética, en una evolución espiritual, porque es el fundamento de todo. Es decir, porque si no, el ser humano, como explico, está habitado por un ángel y por una bestia. Hace 4000 años y hoy. Y está intacto, sí, sigue así. Entonces depende a quién quieres alimentar, al lado oscuro, a la bestia o al ángel, al lado luminoso. Y ese es el gran dilema de todo ser humano en este mundo y de la humanidad. Entonces, la única manera de calmar la bestia y dar protagonismo al ángel es mejorar espiritual y éticamente al ser humano.
es de aquello que todos somos radicalmente hermanos porque formamos todos parte de una única unidad que es esa humanidad. Que todos somos uno, como decía Pitágoras, el otro es otro yo. El que tengo delante es otro exactamente igual que yo. Tiene igual la bestia y el ángel, pero en el fondo somos idénticos. Sois positivos los dos en ese aspecto, y entonces, de que el día de mañana, de aquí 2000 años, el hombre habrá evolucionado a ese nivel. Cuando esta ciencia, porque esto ya no lo para nadie, la eugenesia nació en el siglo XVIII y ahora, pues claro, ¿quién no conoce quién lleva un marcapasos? En fin, a ver, yo sin las gafas veo muy mal, ¿eh? O sea, esto es tecnología, a ver. Entonces, el problema es cuando la ciencia pierde la conciencia y solo obedece a poderes económicos con afán de lucro indefinido y de poder, porque el ser humano es un ser finito con deseos infinitos. Pero fíjate, antes hablabas de esos puntos que además desarrolláis también en este fantástico libro, Humanos y Poshumanos. Hablas también en el libro de este matemático y filósofo, escritor francés del siglo XVII, Pascal, ¿no? Sí, Pascal. Que decía, no es necesario que el hombre crea que es igual a las bestias y a los ángeles, ni que ignore el uno ni al otro, sino que conozca a los dos. Y ya es peligroso, añade, ignorar tanto al ángel como a la bestia. Así pues, el ser humano y sus producciones tienen como las monedas dos caras. Unas construyen y las otras destruyen. Sí. Las vamos a tener siempre. Sí, pues se trata de luchar para que prevalezca el ángel, la luz y no la oscuridad. ¿Cómo lo hacemos eso? Vamos a empezar ya hoy mismo. Sí. Vamos a poner... A ver, somos herederos de esa lucha, como hemos dicho anteriormente, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Es decir, ese debate entre luz y oscuridad, entre miedo y esperanza, entre optimismo, tecnooptimismo y miedo a que nuestro propio progreso nos lleve a la desaparición como especie, ha estado, yo creo, a lo largo de la historia, en formatos distintos, en denominaciones distintas, siempre ha sido así, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo vestimos con este aire casi cinematográfico, ¿no? A veces en tus entrevistas sobre nuestros temas nos has ilustrado con algunas frases o algunas reflexiones del oráculo moderno que es hoy en día algunas de las películas de culto en ciencia ficción, no las comerciales, pero sí que 2001, Odisea del Espacio, Blade Runner, es decir, aquellas que el guionista se ha planteado los grandes temas de la humanidad, aunque los haya situado en el futuro, ¿no? Yo creo que el interés del debate que tú fomentas cuando estamos hablando de estos temas es precisamente actualizar esa reflexión sobre el ser humano, ¿no? Sobre la esencia de la dignidad, qué quiere decir hoy en día para que esa humanidad como conjunto prevalezca, el estar defendiendo en el lado luminoso la dignidad del ser humano, ¿no? Ya lo has visto a veces cuando hemos comentado, no se trata tanto del robot, del biónico. A mí me interesa mucho menos. Al final, el libro habla del ser humano, más que del transhumano, poshumano o del robot. Volvemos a reflexionar sobre las mismas viejas preguntas, ¿no? Y ahí es donde la sabiduría o las escuelas de conocimiento y de sabiduría y las espiritualidades, en plural, ¿no? Porque al final son, como tú decías al principio, todas van a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es nuestra esencia y en qué la fundamentamos y cuál es el ser supremo, si es que tenemos esa creencia? Pero a ver, que nos sustenta, permíteme, ¿no? que a lo que dices, te hago una pregunta de abogado del diablo, y sabes que aunque, sí, aunque no comulgamos con esa figura, siempre es bueno traerlo de alguna manera, pues para puntillar ciertas cosas que se nos escapan, ¿no? Antes hablaba el profesor de la eugenesia como ese término en filosofía, ¿no? En filosofía social, que lo que pretende es mejorar los rasgos hereditarios de las personas, pues para que tengamos ya no solamente mejor calidad de vida, sino posponer la muerte, ¿no? Claro, si el ser humano va a vivir más años, pongamos 500 años, ¿verdad? Vamos a aprender, vamos a ser capaces los seres humanos en 500 años a verdaderamente a valorar lo que es vivir, vamos a valorar lo que es la vida, a lo que es la contemplación de la vida en sí, con todas sus manifestaciones, vamos a ser más solidarios, aprenderemos algo durante 500 años que vivamos, vamos a cometer las mismas torpezas, vamos, que no vamos a aprender absolutamente nada a pesar de
tener todos esos... Ahí es donde la cantidad puede estar reñida con la calidad, ¿no? Yo muchas veces que sale este tema con personas y amigos, casi todos tienen miedo, ya que he hablado de la palabra miedo, a vivir más años. Es decir, cuando a alguien le planteas el vivir 300 años, se sitúan en este dilema que tú planteas. Es decir, bueno, pero ¿para qué quiero 300 años? ¿Seré mejor? ¿Qué problemas sociales podría generar casi una sociedad de ciencia ficción con 300 años, ¿no? Para volvernos a poner cinematográficos, ¿no? Bueno, hombre, si yo tengo 300 o 400 como el Yoda de la Guerra de las Galaxias, el sabio este pequeñito, sí, ¿no? Sí. Que yo creo que lo importante en su metáfora cinematográfica no es tanto los años físicos en los que vive, sino tal vez que la sabiduría puede ser incluso eterna, ¿no? Es decir, que en ese recipiente, que además es un cuerpo pues físicamente bastante repugnable, ¿no? O sea, repugnante, ¿no? Porque es bajito, es feo, está no sé qué, ¿no? Ahí se concentra no solo el conocimiento, sino la sabiduría, ¿no? Y eso puede llevarnos a que ese ser, que no hace falta, como es ciencia ficción, y como la pregunta hoy por hoy todavía, Pedro, es de ciencia ficción, ¿no? O sea, hoy por hoy ningún científico serio nos puede plantear a lo mejor vivir 120 años. Y con ello, si nos ponemos ya en plan social y de cómo sería una sociedad de aquí 10, 15 años con personas que sobrepasen los 90, 100 y los problemas que puede causar de organización social, ya tendríamos suficiente, ¿no? Pero ya que la pregunta era casi de ciencia ficción, la quiero llevar a ese terreno de la sabiduría y de la espiritualidad, ¿no? Porque además en la Biblia también hay figuras bíblicas del Antiguo Testamento que nos decían que vivían muchísimos años. Creo que es una metáfora, ¿no? Sí, bueno, una metáfora es un discurso simbólico. Simbólico. Claro, en la Biblia nada es lo que parece. Hay un lenguaje simbólico, requiere una hermenéutica, conocerla, para saber de qué habla en realidad. Porque las personas encarnan principios, cualidades, funciones de la divinidad, muchas veces, y no son personas, los ríos no son ríos. Pero bueno, aquí, como decíais, Albert Cortina decía, no me preocupa a mí que si el robot o no, es que ya lo tenemos aquí el robot. Lo que es exterior al hombre, digamos, es producto del hombre. Entonces vamos a ver el origen, que es el hombre, qué tipo de producto, es decir, el mundo robotizado ya está aquí. Simplemente habrá pues sirvientes robots que te limpiarán la casa o irán a comprar, yo qué sé. Pero eso no es un problema. El problema no es ese. El problema es que todo lo puedo, pero no todo me conviene, porque entonces de San Pablo, de Corintios, voy a digamos, a violar la naturaleza íntima del ser humano, porque la evolución exterior, esto no, en fin, procede siempre de una visión interior, de una concepción interior de la vida. Si tú te mejoras espiritualmente, éticamente, y hay cosas que no aceptarás. Porque si tú crees que tu vida no te pertenece, sino que la has recibido, y no solo de tus padres, sino de la vida con mayúscula, tú has de respetar, es esencial, para respetarte a ti mismo, has de respetar ese principio verdaderamente humano, el Dios que llevas dentro, y ese Dios que está emulsionado en la creación. Por eso todo es sagrado, como dicen todas las religiones, Oriente, Occidente, en todas las épocas. La vida es un tejido inextricable de relaciones que no puedes alterar una parte sin alterar el todo. Y como Dios está emulsionado, es como un polvo divino emulsionado en toda la creación, todo es sagrado. Entonces, claro que podemos hacer muchas cosas, pero hay algo que es intocable, y que no se podrá tocar además, pero se intentará. Es decir, un sector del mundo científico intenta coger a Dios por el pescuezo y hacerle obedecer a sus leyes, es decir, las leyes del lucro, del poder, etcétera. Pero yo creo que no podrá, pero lo va a intentar hasta el final. Qué lástima, doctor, profesor, que el ser humano, dentro de todas esas confesiones espirituales, porque no todas abogan por lo mismo,
en el animismo, ¿no? En ver a Dios en todas las partes y figuras de la naturaleza, en un árbol, en un río, en una piedra, ¿no? Porque seríamos más respetuosos con los demás y con el propio entorno. O sea que las corrientes animistas, que al principio habían sido tan criticadas porque parecía que era una cosa como de salvajes, pues a lo mejor no es de tan salvajes, porque veríamos en un gato, en un perro, en un pájaro, en una planta al mismo Dios, ¿no? Entonces tendríamos un poquito más de cuidado, ¿no? Pero claro, me preocupa, estamos hablando de transhumanismo, de poshumanos, ¿no? De lo que vendrá. El libro lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, lo podemos mañana ir a buscar y comprar, el libro de nuestros invitados, y que creo que nos da una visión importante del aquí y ahora, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser el día de mañana. Lo hemos hablado muchas veces con Albert, ¿no? No solamente buscando esa analogía con esas películas de ciencia ficción para ilustrar un poquito de lo que aquí se habla, sino en mostrar a la sociedad que tenemos que ser de una manera, porque vamos a crear futuro y nuestros hijos harán lo que nosotros estamos haciendo, y el día de mañana, si tenemos día de mañana, ya lo veremos. Pero cuando cogemos esas películas para ilustrar un poquito, el otro día veía varias películas de estas que hablan de estos temas, ¿no? Hay una serie que habla del futuro, a ver si me viene a la cabeza, que se ve una chica tirando con un arco y que está en portada de esas carátulas de cine, Juego de Tronos no, ¿eh? Tronos. Juego de Tronos no, porque habla de historia. No sé. Es que habla del futuro, que hay como 5 secciones de gente, que unos son los listos, otros son los médicos, otros son los que cuidan la naturaleza, otros son los que viven... Pero fíjate, Pedro, que estás apuntando un tema interesante cuando lo enlazo con la desigualdad, ¿no? El problema que puede haber en que esa corriente de pensamiento se transforme en ideología, ¿no?, es incluso que se hibride con una visión que esta sí que es muy actual, de un neoliberalismo que fomente y profundice la segregación y las desigualdades, ¿no? Cuando tú explicabas esta serie o esta película, ¿no?, que tampoco ahora recuerdo el título, efectivamente nos ofrece en ciencia ficción una humanidad y una sociedad absolutamente segmentada y fragmentada, en los que tienen las habilidades de la ciencia y el conocimiento, los que son creadores, los que son militares y tienen la fuerza, etcétera, ¿no? De eso hemos querido huir hasta hoy, ¿no? Y parece que a veces, desde esa amplitud de capacidades a través de la tecnología, ¿no?, el transhumanismo puede caer en una nueva sociedad desigual, de profundas desigualdades, fragmentada y especializada en función de qué capacidades y qué habilidades ha considerado mejorar. Por lo tanto, hay una casta. O sea, puede resucitar la visión de una sociedad dividida en castas. La casta, que es la que muestra esta película, de los sacerdotes casi espirituales, ¿no? Juegos del hambre. Juegos del hambre. En el cual ese es el peligro. Una noocracia no democrática sea la que dirija esa sociedad fragmentada y desigual. Es decir, aquellos que han entendido que efectivamente no es la fuerza, por tanto no una dictadura autocrática, incluso quieren provocar que el ser humano corriente común, con todas sus capacidades y discapacidades, no puede gobernar el mundo, como es hoy en día nuestra ideología democrática, y vuelvan a esa idea de la ciencia ficción en la cual son algunos sabios, una casta mejorada en los aspectos tecnológicos, pero sobre todo éticos y espirituales, y ojalá fuese así, ¿no?, la que organice esa sociedad del futuro y el futuro, ¿no? Claro, si hoy, que es cuando tenemos que construir ese futuro, ¿no? En el libro hay un título de un capítulo que dice el futuro ya es presente, ¿no? Si hoy hibridamos ideologías profundamente desiguales, ¿no?, que no creen en la dignidad del ser humano, que lo menosprecian porque lo convierten en producto o en sensor inteligente o un artefacto tecnológico, como podría ser un cyborg hibridado, 60% máquina, 40% humano, pero que es simplemente útil para colocarnos en una de estas castas, ¿no? Si es una casta, digamos,
determinada, pues ahí se le va a ir genéticamente o tecnológicamente mejorando constantemente y además voluntariamente, porque creo que es en esta película donde se demuestra que casi son sagas familiares, ¿no? El padre transmite que eres de la saga militar o eres de la saga espiritual o la saga obrera, casi como una colmena. Exacto, y tú tienes un determinismo en el cual tienes que mejorar genéticamente, tecnológicamente para seguir esa función. Pero fíjate, yo por eso agradezco tanto que autores como vosotros hagáis libros como estos, porque lo que nos hacen es despertar la conciencia y decir, bueno, pues si nos lo planteamos es porque puede llegar a ocurrir, bueno, cambiemos, ¿no?, lo que pueda llegar a venir, ¿no? Hablamos de esa película de castas. Hoy vivimos en una sociedad de castas también. Siempre, Hoy vivimos en sociedad siempre. de castas. Viviremos siempre en sociedades de castas. Ese es el problema, que mandarán siempre los mismos y los demás seremos los obreros, los trabajadores, que los sacerdotes tendrán su casta. Permíteme, Pere, pero otra película, lo digo para ir ilustrando un poquito porque creo que pues esto beneficia a nuestros oyentes. Otra película que había que donde las personas vivían pues hasta los 25 años cambiando. Iban creciendo hasta la edad de los 25 años. Pero a partir de los 25 ya no envejecían, aunque cumplían años. Y bueno, no había dinero, el cambio era tiempo. Con lo cual unos podían cambiarse tiempo con sus muñecas y vivir 1000 años, 2000 años. Y cuando, si uno se le acababa el tiempo, pues moría. De forma rápida, gracias a la tecnología genética, que utilizar los ordenadores para que nacer ya pues con una genética particular, que estuviera todo marcado y vencido. A mí particularmente me da pánico ese tipo de apocalípticas, de películas y filmes apocalípticos, que todo es cambio, moneda, el tiempo, la vida no vale nada. Entonces, por ejemplo, ahí está el problema. Ahí está, pero caramba, es que eso lo vemos otra película, a los 100, ¿no? Guerra nuclear. Bueno, lo hemos visto en Corea. Este señor que resulta que tiene una bomba atómica con una demostración de poder hoy, en el siglo XXI. Si todos los estados hicieran lo mismo, nos hemos cargado el planeta. Pero de un plumazo. Claro, o sea, y aquí fuera ya no serviríamos ni la radio ni los libros. Pero ahí es donde hay que profundizar en esos valores. Y perdóname, Albert, claro. Y acabo y os dejo, ¿no? La película Los 100, pues algo así, la gente se enfada, los gobiernos se enfadan, tiran bombas nucleares, desaparece media humanidad y la otra humanidad sigue en en una especie de nave intergaláctica y vuelen a la Tierra después de que los efectos de la energía nuclear que se pueda volver a respirar. Los 100 es una serie de capítulos muy bonita, muy interesante. Bueno, pues los que vuelven, que son enviados a propósito porque resulta que son muy malos y han hecho su propia doctrina dentro de aquella nave, ¿no?, donde Dios es el que más manda, no hay otro Dios, ¿no? Envían a 100 muchachos a la Tierra, donde se encuentran con los desvalidos humanos que vivían, que se comieron toda la energía nuclear, deformes, no sé qué. Bueno, pues habían otros humanos que estaban embuidos dentro de una montaña, todo cerrado a cal y canto, que necesitaban la sangre de los de fuera para poder ir manteniéndose, porque no podían salir, no tenían defensas para salir al exterior. A ver, mandaban los que tenían poder y vivían dentro de la montaña porque tenían la tecnología. Los de fuera eran los pobres miserables deformados que vivían de lo que podían, todo deforme, y que a la hora que sonaba la campana pues tenían que esconderse porque venían los de la montaña sacados con sus capuchas y demás para que no les diera el efecto nuclear, robarlos, llevárselos y sacarles la sangre. Llegan estos chicos nuevos de las naves y resulta que ponen como una nueva humanidad. La envidia, la vanidad, el miedo, es que es una parte del ser humano. Tenemos que hacer un cambio de 190 grados para que eso con natural el ser humano. No ocurra, ¿no? Claro. Digo yo, ahora sí os dejo hablar, perdona. En la República de Platón, a ver, ¿quién ha de gobernar? ¿El más fuerte? No, el más sabio. Y la vida es jerárquica, siempre lo será. Pero claro, ha de tener una base democrática, de igualdad. Pero no reconocer que la vida es jerárquica también es falsear la realidad. Sabios siempre habrá unos cuantos. Siempre la cantidad normalmente es contradictoria con la calidad.
Pero claro, ha de haber un control, es evidente, ético, bioético, democrático, de estos desafíos. Pero, ¿por qué? Porque sabemos que siempre, como tú decías, Pedro, siempre habrá una bestia en cada ser humano dispuesta a alimentar el lado oscuro, a dominar, a usurpar el derecho de los otros en beneficio propio. Siempre. Por tanto, hay que cultivar el ángel en cada ser humano, y esto empieza en la escuela. Esto es el sistema de valores que se imparte en una sociedad. Pues tú tienes un trabajo como profesor tremendo. A todos tus alumnos universitarios lo que tienes que hacer es que escriban libros que hablen de ese transhumano fantástico, positivo, con naturaleza humanista, ¿no? Y tú, al ver, bueno, pues, fíjate que tu plataforma igual, que ¿no? de nuestras plataformas lo que estamos debatiendo es en profundizar el humanismo. Yo denomino a veces el humanismo avanzado, de base ética y trascendente, que un poco y espiritual, que con Pera hemos compartido, ¿no? No hace falta inventarnos nuevas etiquetas, el transhumano, el posthumano. Hay tantos post hoy en día, la postmodernidad, etcétera, ¿no? Yo creo que la gran lección del debate, y que el lector del libro y las personas que nos están escuchando pueden sacar, es que seguramente lo que hay que profundizar de nuevo es en el humanismo, en el ser humano. Está muy bien los robots, está muy bien estos cyborgs, serán inevitables. Podemos debatir, como hicimos con Wanchen en el monje tibetano, si tendrán o no conciencia esos nuevos seres hibridados, ¿no? Y Pera decía, o tú, creo, Pedro, decías, si Dios está en todo y está emulsionado. Bueno, quién sabe si esos cyborgs también tendrán esa chispa de lo infinito, ¿no? Pero como hoy estamos aquí y estamos hablando de presente y no de futuro de 300 años, ¿no? En esa sociedad que queremos construir, ese futuro que queremos construir para nuestros hijos sin miedo. Recuerda la dedicatoria que está en el libro hacia nuestros hijos del otro coordinador, Miguel Ángel, y yo, que le decimos: no tengáis miedo a ese futuro. Es que esta es la base para construir en positivo y desde el lado luminoso de nuestro corazón ese futuro que dependerá de los seres humanos que estemos hoy aquí, del presente, ¿no? Si queremos construir una sociedad posthumanista que esté muy tecnificada, pero la esencia del ser humano, la dignidad, los valores, los hemos cultivado y profundizado a la luz de esa espiritualidad que tiene que ser abierta. No estamos hablando muchas veces de esa creencia concreta, esa religión concreta. Estamos afrontando retos globales de toda la humanidad. Y la humanidad es diversa. De ahí un poco el título de ese programa que yo denomino Singulares, porque cada ser humano por su dignidad es único, ¿no? Mejores, porque queremos perfeccionar el proyecto humano y el ser humano, a veces con la tecnología, ¿no? Si tenemos una discapacidad, lógicamente mejoramos a esa persona que tiene discapacidad física, etcétera, con la tecnología, pero también mejores en lo ético, mejores en el camino de perfección espiritual, cada uno con aquella que quiera trabajar, ¿no? Y diversos, porque no queremos una sociedad de castas, igualitaria para cada grupo, en la que esa singularidad y ese mejoramiento, ¿no?, acabe produciendo infelicidad, porque no se nos reconozca la identidad propia de cada ser humano, que ha crecido y se ha perfeccionado y ha mejorado como ha podido en ese camino de perfección que es la vida, ¿no? Y ahí conduce a una diversidad. La humanidad es diversa, ¿no? El conjunto de ello tal vez sea un proyecto de futuro para los hombres y las mujeres de hoy. Desde luego, el enemigo más claro que tiene el propio ser humano es el mismo. El mismo. Es el mismo. Ojalá que esos conceptos, ¿no?, como igualdad universal, fraternidad, filantropía, ayuda mutua, no discriminación, división de poderes, republicanismo, democracia, derechos individuales, estados de derecho, que aboga la masonería, por ejemplo, ¿no?, dentro también de estos postulados, pues podamos aplicarlos a la sociedad en general, ¿no? Y que a día de mañana no corrientes como esta,
la llamada New Age o nueva era, ¿no? Pues que bueno, que hay un cambio de pensamiento y está bien que la gente es como un revulsivo a la sociedad que hay ahora y que digo, pues hay que despertar y darnos cuenta de que tenemos que cambiar porque si no nos vamos a quedar sin futuro. No obstante, yo en este apartado soy un poco pesimista, Pierre Albert, porque yo creo que tendríamos que volver un poquito a ser un poco más animales, ¿no? Y mirar el comportamiento de perros, gatos, leones, vamos, mamíferos o incluso invertebrados y coger un poco la esencia del comportamiento de estos individuos, porque yo creo que ha perdido el ser humano la capacidad ya no solamente de sorprenderse, sino de volver a su propia naturaleza, que en definitiva el ser un poquito más humanista es volver a la esencia divina que uno tiene, ¿no? Sí. Somos naturaleza. Entonces a mí me da un poco de miedo que todo esto no acabe el día de mañana. Pues habrá otro programa de radio de aquí 500 años que hablará de lo mismo y se planteará que dentro de 500 años el ser humano debería de cambiar, o a lo mejor se ríen de nosotros o nos escuchan, ¿no? Porque todo esto queda grabado. Pero yo no sé si soy muy optimista desde ese punto de vista. Tendría que hacer un giro a la sociedad de hoy, que es la de hoy, y gracias a personas como vosotros, ¿no? Que de verdad infundáis ese respeto a esa solidaridad, a ese humanismo que hay que potenciar a todas luces, ¿no? Pues sí, evidentemente. Si no, estamos perdidos. Si no, estamos perdidos. Hay que volver a los valores esenciales propiamente humanos, y esto implica también respetar la naturaleza primera del ser humano, porque es un ser natural habitado por un ser sobrenatural, pero es las dos cosas. Entonces, las dos cosas hay que ponerlas en valor. Y es a partir de ahí, cuando tú te reconoces que tú eres un ser humano habitado por un ser sobrenatural, cuando puedes definir bien qué objetivos son los que van a beneficiar a la condición humana, cada uno de los seres y a la humanidad en general, qué es lo que nos conviene realmente. Y no, porque no todo nos conviene, seguro. Porque la vida humana, la vida natural tiene una sola ley: sobrevivir, nada más. No hay moral. El hermano fuerte se mata al hermano pequeño porque solo tiene una ley y ya está, no son ni buenos ni malos. Pero al ser humano el creador le introdujo un elemento, digamos, de corrección y de supervivencia, que es la ética. ¿Para qué? Para que no gobernaran, no dirigieran los seres humanos los más fuertes, los más animalizados, sino los más sabios. Y la ética lleva a la sabiduría, digamos. Qué lástima que los que nos dirigen no sean los más sabios. Ahí está. El comité de sabios se tendría que poner de moda en todo el mundo. Exacto. Comités de sabios. Porque los comités de políticos llegan hasta donde llegan. Pero bueno, cuidado. Y ya sabemos que los políticos no vienen para ayudar, sino para ayudarse a sí mismos. También. Pero ¿sabes lo que se dice, ¿no? Si no mandan los políticos, mandan los militares. Si no mandan los militares, mandan las mafias. Entonces tú escoge. Y ahí es donde en el libro también tratamos de si es posible o no construir una ética global. Porque hemos sido capaces de hacer una declaración de los derechos humanos, que ya es mucho en nuestra evolución como animales convivenciales, ¿no? Hemos sabido reconocer esa dignidad, esa libertad, etcétera, en un código, ¿no? Y nos está costando horrores todavía exponerlo y defenderlo en todo el mundo, ¿no? Pero claro, estos temas que nos plantea el transhumanismo y tal requerirán de una conciliación de valores en distintos puntos del planeta, ¿no? Porque estamos hablando que la investigación, la ciencia, los más sabios, ¿no? Ese comité de sabios diverso, ¿no? Bueno, traerán una mochila seguramente de valores éticos de su cultura, de su civilización, de su manera de pensar y también de sus creencias y de su espiritualidad. ¿Cómo conciliamos eso en un planeta que va a necesitar ese consejo de sabios diverso, plural, y además con una sociedad, una humanidad también diversa y plural, pero que quiere decir su opinión democrática? Claro. Lo que está claro que los sabios no son los que nos gobiernan, y si no lo podemos ver, y tampoco tenemos referentes hoy como parecieron. Es que me gustaría parecerme a, o no tenemos referentes al margen de... Pues, lo importante es partir de la realidad de qué es el ser humano.
el ser humano es un ser habitado por un ángel y una bestia, y hay que dar cancha al ángel y no a la bestia. Y desconocer, por ejemplo, a nivel social mundial, el Daesh, Corea del Norte, no, pacifismo, somos pacifistas, qué bonito. Sí, o sea, vamos a suprimir los ejércitos, ¿sí? Pues espérate que ahora vienen. Ya está. Si tú no partes de la realidad, fracasas. Y por tanto, todo proyecto, todo postulado que no parta de la realidad de lo que es la condición humana y el producto social de esta condición humana, va a fracasar. Va a fracasar siempre. Yo quiero agradecer esta noche y los amigos de Luces en la Oscuridad, nuestros invitados a la tertulia que hemos tenido, hablando de masonería y su visión espiritual del transhumanismo, poshumanismo, masonería, espiritualidad, futuro, ser humano, dónde nos lleva, exactamente quiénes somos, qué será el ser humano el día de mañana. Y lo quiero agradecer porque hemos tenido a dos personajes importantes, de talla francamente importante en este país, que nos habla de ese conocimiento que debemos de despertar, esa conciencia lúcida que tenemos que tener todos, y para eso solamente hace falta escuchar, que no oír, y ver, que no mirar, y estar un poco ahí, ¿no? Viéndolas venir, que no somos tontos, que el que no se entera, como dicen la abogacía, ¿no? Dicen el desconocimiento de algo, ¿no, Albert? ¿No? De la ley no excusa de su cumplimiento. No excusa de su cumplimiento, ¿no? Bueno, pues esto es lo que intentamos a través de este programa de Luces en la Oscuridad. Por eso quiero agradecer a Albert Cortina Ramos, abogado, urbanista, impulsor del proyecto Mejores y Diversos y coautor y coordinador del libro Humanos o Poshumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano, de Fragmenta Editorial, su presencia en este programa. Albert, un placer, de verdad, como siempre. Gracias. Muchas gracias a ti, Pedro, y a tu equipo. Gracias. Y a Pere Sánchez Ferrer, doctor en Historia Moderna y Contemporánea, miembro fundador del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, gran inspector de la Gran Logia de España y venerable maestro de la Logia de Estudios de Investigación Masónica Coautor Coranati de Barcelona, profesor en diferentes universidades de cursos sobre historia de la masonería y de las heterodoxias espirituales y políticas en la Cataluña contemporánea, escritor y coautor también de esta obra Humanos y Poshumanos de Fragmenta Editorial. Pere Sánchez, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de poder participar en este programa y, en fin, espero que no sea la última vez. Gracias. Seguro que no, y más con los cambios que tenemos en Cataluña, y tú como doctor y profesor de historia contemporánea, sí, vas a tener un trabajo importante que resolver. Como no aprende el ser humano, hay que recortarle la historia. Que vaya muy bien a los dos, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias.